Muy buenos días, 12 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias y comenzamos Área Financiera en Decisión Radio, porque tú has decidido. Hoy vamos a tener dos partes en el programa, como siempre. En la primera tenemos hoy para la entrevista al gestor Javier Alfayate. Buenos días, Javier. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar, como siempre, un poquito de la actualidad económica y, claro está, de compañías. Hoy esperemos que con su metodología, la que aquí más o menos hemos ido explicando durante estos meses, pues salgan buena cantidad hoy de compañías. Y luego en la segunda parte, como siempre, voy a tratar hoy más centrado un poquito en la educación financiera y en un tema que ayer se me quedó en el tintero, porque bueno, me pusimos a hablar entre la entrevista y luego sobre cómo estaba la situación del mercado, se quedó corto, entonces hoy me voy a extender un poquito. Y vamos a empezar esta primera parte, Javier, si me dejas un poquito de tiempo, voy a explicar Venga, un poquito la parte macro y por ahí si quieres vamos enlazando porque, madre mía, estamos viendo que esta semana hay reunión del Banco Central Europeo. Posiblemente van a dar ya pistas de si realmente en esta sesión hay subida de tipos o tenemos que esperar a la siguiente. Se habla de que va a haber dos, una para julio y otra para el mes de septiembre. Salía hablando uno de los directivos, y no el directivo máximo del Bank of America, diciendo que qué prisa tenemos en Europa con empezar a subir tipos, etcétera. Y a mí hay una particularidad de todo esto que me resulta un poco graciosa. ¿En qué sentido? Todo este movimiento de que los bancos centrales dejen de comprar deuda, de que empiecen a subir tipos, esto ya iba a ocurrir en el 2019. Y posiblemente ese miedo de que de repente las bolsas empezaran a caer porque empezara a salir un montón de dinero, lo que es la renta fija, lo lógico es, como hemos hablado tú y yo aquí, es que empezara a subir. Que en España empezáramos a tener problemas cuando fuéramos a emitir deuda, que la tuviéramos más alta, perdón, deuda no, bueno, sí, la deuda, lo que es la prima más alta que Alemania, etcétera, eso ya sabíamos que iba a ocurrir. Y en aquel entonces hablábamos de cómo se iba a comportar el mercado ante esa situación. Solo que ahora tenemos eso más acompañado de una guerra, de posiblemente ya una salida definitiva, yo creo, más o menos del COVID. Bueno, hay gente que va cayendo, etcétera, pero yo creo que con las vacunas ya a partir de ahora no creo que haya ese temor. Eso para profesionales como tú, que más o menos en su momento, de cara en ese 2019, ya lo veíais venir, ¿cambia mucho lo que está ocurriendo ahora o es prácticamente lo mismo, solo que un poco agravado por el resto de circunstancias? Bueno, en realidad, efectivamente, ya se veía, ¿no? Para 2019 que era un poco el entorno al que nos íbamos a enfrentar, ¿no? La subida de tipos. Pero eso ha pasado siempre. Lo que pasa es que ahora parece que los bancos centrales están como muy por la labor de intervenir, ¿no? Cuando, bueno, pues las cosas se ponen complicadas, ¿no? Entonces vino la pandemia, algo, pues un suceso externo, ¿no? El shock, ¿no? Para los mercados y desde entonces, pues es verdad que con esa intervención de los bancos centrales, como que se han hecho, ¿no? Muy paternalistas, ¿no? En la bolsa y entonces, claro, la bolsa está acostumbrada a que cada vez que hay algún problemita, pues llega esta gente, compra todo lo que haya que comprar, ¿no? Y ya está, ¿no? La barra libre. Bueno, eso, en cuanto el mercado se normalice, que tiene pinta de que ya están en ello, ¿vale? Porque no podemos estar así en esa situación excepcional durante mucho tiempo, ¿no? Cuando digo excepcional es pues el precio del dinero, ¿no? Como está prácticamente... más de 10 años. Eso es, y prácticamente regalado, ¿no? Pues hombre, eso era algo excepcional. Hemos visto ahí como 2 años han interrumpido, ¿no? Esas subidas con bajadas. Pero ahora yo creo que ya ni siquiera la guerra lo va a interrumpir porque ya estamos viendo las consecuencias de esas políticas, ¿no? Tan laxas que al final es una inflación casi de 2 dígitos en Europa, 8,5, y eso, pues claro, o subes los tipos para parar eso, o si no, bueno, pues te metes en una espiral un poquito peligrosa, ¿no? Lo que se estaba hablando, que he estado viendo esta mañana, que se hablaba de
lo tildaban como el nuevo milagro chino, porque están diciendo que con esas nuevas políticas fiscales que está llevando el gobierno, en vez de estar subiendo tipos para atacar pues a la demanda, es decir, a nosotros los como consumidores para que cada vez dejemos de consumir, parece que esas políticas fiscales, entre ellas que ha sido bajar los tipos, no sé, yo es que, claro, no me he leído el paquete. Entiendo que este periodista cuando lo ha contado es porque lo sabe. Es decir, no sé qué políticas fiscales puede haber bajando tipos para ayudar a la oferta. Es decir, porque de lo que se trata esas medidas es que las fábricas empiecen a producir como si no hubiera un mañana Sí, y todo ello sin subir los salarios a los trabajadores. claro. Pero claro, la pregunta ¿es que lo que me estás hablando es que esas empresas de repente van a recibir dinero del Estado chino como si, vuelvo a repetir, no hubiera un mañana? Y tienen la obligación, que aunque ganen dinero, es para devolver esa deuda y no pagar a sus trabajadores, porque si no, yo por ahí no sé muy bien cómo lo van a hacer si no. Bueno, a ver, esto es un poco el equilibrio, ¿no?, que tiene que haber siempre. Es decir, ya los comentaba antes, ¿no?, tanto por la oferta como por la demanda. Si se te cae la demanda porque precisamente los salarios son bajos, ¿no?, y entonces la gente, ¿qué hace? Pues ahorra. Gasta en productos más baratos, ¿no? Al final, bueno, pues te baja el consumo. Es que eso tampoco es bueno, No es ¿no? la solución. Entonces, claro, a ver, es verdad que China tiene una política, ¿no?, un poco anticíclica, ¿no? Ahora cuando el ciclo es subir los tipos de interés para echar o combatir la inflación, ellos hacen un poco lo contrario, ¿no? Ellos bajan sus tipos. Al final, claro, cuando bajas tipos, ¿qué es lo que pasa, no? Tu moneda, pues también supuestamente se debería debilitar y así exportan más, ¿no? Es una jugada un poco, yo creo que van un poco más por ahí, ¿no? Para que al final sus exportaciones pues Más sean baratas. más baratas y puedan efectivamente volver a ser otra vez, ¿no? Pues eso, la fábrica del mundo, ¿vale? Pero claro, va un poco por ahí, yo creo, esa política, ¿no?, tan anticíclica y extraña, ¿no?, quizás, porque lo normal sería pensar al revés, ¿no? Sí, a mí la idea no es que me parezca mal, puede que sea lógica. La cuestión es cómo ayudas a esas fábricas, Claro. porque, es decir, tú a una fábrica, pongamos, ¿cómo la puedes ayudar? Dándole dinero para que invierta y aumenta a lo mejor el espacio, la superficie de la nave, ¿no? Para fabricar. Claro, pero es que eso no lo va. Bueno, si eres Ayuso, a lo mejor sí lo consigues en un mes, pero tú lo puedes conseguir en un mes, pero tienes que contratar a más personal. Con lo cual, vale, no subes salarios, pero contratas más personal, con lo cual estás redistribuyendo más renta, con lo cual se puede consumir más. Entonces, no lo tengo, es decir, no lo tengo yo tan claro Claro. que vaya a haber de repente un aumento suficiente de oferta como para que digamos a nivel internacional. Ostras, las cosas se van a calmar, ¿no? Ese es mi escepticismo. Bueno, claro, y el de todos, porque al final, no, es que no está nada claro, ¿no? Pero bueno, mira, por ejemplo, hoy subían los tipos, el Banco de Australia los ha subido más, ¿no?, de lo que Pensaban. se pensaba, ¿no? Efectivamente. Del 0,30 al 0,85 y se Sí, pensaba 0,65, creo. efectivamente, ¿no? Ha sido más de lo que... Bueno, pues fíjate cómo lo tienen que ver, ¿no?, el panorama para que al final, bueno, pues se vaya aumentando a más ritmo. Y de hecho la Fed está tardando. Es decir, ya están diciendo que si ya tendría que ser incluso de un punto, ¿no?, la subida, nada de 0,50, no, ya de un punto, ¿no? Se habla por ahí, pero no lo va a hacer, evidentemente. Pero, es decir, esto, como digo, al final hemos creado esa situación excepcional, ahora tenemos que volver a la normalidad en el que, bueno, pues es que el dinero es una commodity más y sirve para, es decir, tiene que tener un valor, sirve para, pues, comprar, ¿no?, intercambiar productos. Entonces, claro, si hemos pasado de que valga prácticamente nada regalado, ahora, pues claro, la vuelta pues va a ser dura, va a costar, justo como cuando nos vamos de vacaciones y volvemos. El Ahora, síndrome postvacacional. pues esto le va a pasar un poco lo mismo, pero bueno, el mercado siempre ha sido así, ¿no? Es cíclico. Es verdad que estos actores se han introducido, ¿no?, los bancos centrales se han introducido para intentar ayudar en ciertos momentos concretos, pero yo es que, Sergio, yo lo veo Mal. mal. A ver, pero porque tiene que ser así. Es decir, no porque lógico. ellos sean malvados y tengan No, y no porque nosotros cuernos. queramos verlo mal todo, sino porque Claro, es que es lo lógico. es lo lógico, efectivamente, y porque, bueno, hay que dar valor
final al dinero, bueno, que usamos habitualmente y que intercambiamos, porque si no, entonces... Mira, de esto que estamos hablando, dos cosas que he leído esta mañana. Una solo es el titular, debo reconocer que no he leído la noticia, pero el titular era alguien del mundo de las cripto, no sé quién era exactamente, que decía, el Bitcoin no va a servir como medio de pago, pero sí como refugio de valor. Y digo yo, joder, perdón, eso lo llevamos, o sea, ahora ya no es un medio de pago, o sea, venís contándonos desde hace más de 10 años que el Bitcoin iba a ser moneda de cambio. Y ahora este tío, porque sale en un periódico, lo cual entiendo que cierta autoridad tendrá, me estás diciendo que como eso no, que va a ser como valor refugio, es decir, me lo estás comparando con el oro. Y digo, pues como me lo estés comparando con el oro, de momento desde inicio de año hasta acá, te estás dando por un lado. Y la otra, lo que decíamos de que nosotros somos pesimistas, no he leído la noticia entera, pero sí que he leído un poco en profundidad, viene en El Economista. El titular es que estamos ahorrando en España tanto como antes de la pandemia. Y digo, y empiezas a leer y es un estudio que ha hecho otra empresa. Sí. Esta empresa es como muy optimista porque según estaba leyendo, yo estaba diciendo, los españoles es que lo ven todo como que vamos a salir de la crisis, etcétera. Y yo decía, ¿qué me estás contando? O sea, yo no digo, yo mantengo que todavía no estamos en crisis ni en recesión. Que las papeletas para ir allí las tenemos todas fijos, a un 99%. Dejo un margen de un 1%. Pero de ahí a que me digas que estamos en ahorro precrisis, cuando el mayor momento de ahorro fue justo durante el COVID, pero fue forzado por las circunstancias. No podía salir de casa. Pues... Y desde entonces, todos los estudios que vienen dando de ahorro, lo que están diciendo es que estamos ya prácticamente sin ese ahorro, es decir, queda algo, pero no mucho. Bien es verdad que parte de ese ahorro, que a veces no se considera es porque están en depósitos, pero que me digas que lo pongas como un optimismo para el que lea la noticia diga, joder, soy un tonto motivado y tal. O sea, creo que ese no es el camino. Sí, bueno, a ver, al final la clave, decir, recesión, yo creo que el debate de va a haber o no va a haber, creo que, bueno, es bastante probable de que haya. El tema es determinar cómo de profunda será y cuánto durará. Yo eso es lo que creo que quizás tengamos algo parecido a lo de 2020. Yo no creo que sea una recesión prolongada ni muy profunda, probablemente, porque cuando todo el mundo descuenta algo, normalmente o es exagerado o luego no llega a pasar. Pero bueno, así por el propio ciclo sí que yo, vamos, no descartaría una recesión, pero es muy probable que al final no sea tanto como nosotros, probablemente, no sea tanto como nosotros esperamos, ¿no? Pero bueno, al final, bueno, ya que has mencionado el Bitcoin, yo lo del Bitcoin, yo siempre lo he considerado como un jarrón chino. A mí, yo lo decía cuando venía yo a la radio y tal, yo decía, mira, esto es como un jarrón chino. Es decir, al final vale lo que tú y yo y el vecino de al lado quiera que valga, ¿vale? Pero con un jarrón chino no puedes hacer nada. ¿Vale? Con un Bitcoin que ya empieza a valer más de $1.000, pues ¿qué hacemos? ¿Lo intercambiamos por 0,0001 para comprar, no sé, un libro? Pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, eso ya desde hace mucho tiempo dejó de ser una divisa, digamos, de intercambio y desde luego como activo de refugio o de valor, vamos, yo creo que nunca será tanto como o ha sido el oro, vamos, ni por asomo. No, a mí, pero bueno. Yo gente, porque yo por lo que veo cada vez más Twitter es como el centro financiero del mundo, en ese sentido, siempre y cuando no se lo cargue Elon Musk. Bueno, ya veremos a ver. Elon Musk. Sea que lo compre o no lo compre, el dardo ya lo ha dejado, ¿no? Que es respecto a las cuentas falsas, etcétera. Si al final no lo compra, el daño ya se lo ha hecho a Twitter. Claro. Y por contra, al resto de redes sociales. ¿Y por qué te digo esto? Porque es que veo gente que, digamos, no son del mundo financiero, pero tienen cierta popularidad por algún otros temas, ¿no? Hablando descaradamente sobre no, yo estoy comprando más Bitcoin. Y digo, llevas diciendo esto no sé cuánto tiempo. Entiendo que has comprado a 60.000. Ojo, que no estoy diciendo, porque como muy bien has dicho tú, se puede fraccionar el Bitcoin. Es decir, no es que tengas que coger y gastarte 60.000, pero has comprado la parte máxima de arriba de los 60.000, la cantidad que fuese. Está en 31.000. Como es un mercado que
abre los fines de semana, fue subiendo hasta 31.000. Y de repente cuando lo he visto esta mañana, había bajado otra vez a 29.000. Sí. Y dices tú, ¿las bolsas cayeron ayer un poquito? Sí, pero no han caído en la misma proporción. Porque ha vuelto a caer el Bitcoin. Es más, por lo que he ido escuchando de esta gente que sabe, parece ser que el año que viene es el cuarto año después de 4 años en el cual no sé qué hace ese algoritmo, que se vuelve como a reestructurar para convertirse aún en más complicado de resolver. Sí, para intentar darle más valor a lo que queda. Y que lo que quede de minar sea más complicado. Entonces están esperando todos los de este mundillo a que llegue el año que viene, porque eso será otro pelotazo. Y yo vuelvo a repetir, ¿y quién te dice? Pero ese algoritmo, vale, no sabemos quién lo inventó. O sí, no lo sé. Pero desde que eso sale a la red, ¿por qué tienen la manía de decir que eso no está manipulado? No, es que es una cosa que yo no acabo de entender. Bueno, pues te lo va a decir el que te lo va a vender, lógicamente. Claro. Que te lo está vendiendo, te va a decir que eso no está manipulado, que eso, bueno, lo han consensuado no sé quiénes. Unos cerebros como Ethereum y todos estos. Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, lo cierto es que al final yo veo cada vez menos gente con los láseres puestos en el Twitter, o sea, en sus twitters, ¿no? En sus cuentas de Twitter, ¿no? Que era lo de los famosos láseres, que era cuando el Bitcoin llegara a 100.000, ¿no? Se quitaban los láseres. Bueno, pues yo ya estoy viendo que poco a poco cada vez se ven menos. Estás más puesto que yo. Claro, sí. Te lo digo porque yo ya lo pregunté. Dije, mira, yo es que soy un poco boomer, ¿vale? Y entonces digo, esto yo no me entero. Y ya me dijeron, no, si eso es porque, bueno, la gente que se pone los láseres es porque apoya que el Bitcoin pues llegue a 100.000, ¿no? Bueno, pues ya cada vez se ven menos. Evidentemente, a medida que el Bitcoin pues ya se le ve que está tomando una tendencia pues a la baja y desde luego cuando queda los 30.000... Bueno, a mí lo que me da, no es que me dé pavor, me da un poco igual, ¿no? Es el Ether, ¿no? Porque al final, por lo que voy leyendo, que digo, yo tampoco soy experto, al final el puente entre un euro, un dólar, etcétera, y al final el Bitcoin, para poderlos traspasar, siempre es el Ether. Y claro, yo siempre he dicho, no, es que esta empresa que ha creado el Ether tiene detrás el respaldo de divisas, de fondos, de no sé qué. Y digo yo, ¿pero eso quién se lo acaba de creer? O sea, realmente si le hacen una inspección, tú me vas a decir que la cantidad de esto lo tienen... O sea, es que no me lo creo. Y el día que yo creo, fíjate más que el Bitcoin sea el Ether, bueno, no sé si vamos a salir por los aires ya todos, pero yo creo que ahí sí que podríamos decir que es el jaque mate, quizás. Sí, bueno, son los, aunque a mucha gente no le guste, son los tulipanes de este siglo, por así decirlo. Pero ha aguantado, ¿eh? Ha aguantado, sí. Y lo que queda. Pero al final es esto, ¿no? Es decir, bueno, tú creas una moneda virtual que solo eres tú, entonces, claro, todo es maravilloso, porque como solo eres tú, nadie sabe muy bien, con los tulipanes nadie sabe muy bien por qué salían esos colores, ¿no? Pero, oye, pues qué bien que te ha sido un amarillo, no hay ningún amarillo, pues claro, pues vale un montón. Ahora, cuando ya sabemos cómo funcionan lo de los tulipanes, pues esto es un poco lo mismo. Cuando ya tienes 15.000 diferentes criptomonedas, pues claro, pues ya se te acaba digamos, la unicidad, la cosa única, ¿no? Y valiosa. Y entonces, bueno, pues esto, como con cualquier burbuja, es lo que, bueno, pues pasará, sobrevivirán unos pocos y luego, bueno, pues a medida que eso ya sí que se pueda utilizar como método de pago realmente, entonces, bueno, pues volveremos otra vez a la misma noria, ¿no? Y otra vez a subir y así, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el tema de las criptos y del Bitcoin es muy interesante, cómo se ha podido llegar, ¿no? Hasta aquí y se ha montado, ¿no? Todo este tinglao, ¿no? Sí. Hasta con monedas, el del perro enfadado, el perro contento, o sea, es decir, bueno, en fin, son criterios. Criterios, ¿no? Pero bueno, al final, pues esto como todo acabará con unos poquitos sobreviviendo. Vamos a entrar en qué sectores estás viendo fuerte, pero hay una cosa que nunca hemos hablado, quizás porque a lo mejor lo tienes fuera. ¿El tema del sector inmobiliario lo tienes en cuenta o lo tienes aparte? Sí, para mí es un sector más, el inmobiliario. Es decir, hay ETFs que replican la mayoría de las empresas inmobiliarias, tanto en Europa como en Estados Unidos, y para mí es un gráfico más y una posibilidad más de inversión, pero no sé cómo esta gente, ¿no? Que va directamente a los inmuebles, los compra, los reforma y luego los vende más caro. No. Aquí puedes invertir en empresas que ya hacen eso
Sí, que tienen REITs. sus beneficios, efectivamente, REITs, que tienen sus beneficios, cotizan en bolsa. Bueno, pues eso es lo que yo más me llevo a aproximar al mundo inmobiliario, a través de las empresas que sí que realmente están en ese sector. Entiendo que a veces no coges una empresa, sino que coges un ETF que El engloba grupo, varias. Vale, exactamente, vale. eso es. Y así ya me hago una idea, porque lo que suele pasar es que si te coges una o dos o tres, puedes que justo te cojas las mejores o las peores y te crees una visión, digamos, equivocada, ¿no? Sí, De sí. cómo le va al sector. Ahora, si te coges a un grupo, pues es un ETF que te agrupa 40, 50, ahí está claro. Si todas van hacia abajo, la mayoría va hacia abajo, ese gráfico Sí, lo vas a ver negativo. hoy, esta mañana, veía un gráfico de Bloomberg donde salía, digamos, por toda Sí. Europa Ujú. cómo ha ido evolucionando en los últimos meses Oh, o los últimos 2 años el tema inmobiliario. sí, Veías Nueva Zelanda y, claro, dices tú, bueno, o sea, lo de Nueva Zelanda y Australia estaba casi en otro planeta, ¿no? claro, Pero bueno, claro. entiendo que acertar justamente de que vayas a ir a comprar justo ese sector y tal, yo creo que a veces fácil no es. A lo mejor te vas a otro sector, o sea, de otro sector a otro país, Sí. pero acertar ese tipo de cosas no suele En ser. general, los sectores entre diferentes zonas geográficas suelen ir un poquito a la par, porque no deja de ser al final sectores económicos Sí, que se van dando un poco la mano y que, bueno, pues que, a ver, pues yo qué sé, por ejemplo, que al sector inmobiliario aquí en Europa, si le va un poco peor que al de Estados Unidos es porque probablemente la economía aquí vaya un poco peor que allí, pero te quiero decir que al final los ciclos son todos por igual, con un poquito de retraso, ¿vale? Pero si ya vemos un gráfico pues penalizado, ¿no? En Estados Unidos, el inmobiliario, ¿no? Ahora sobre todo con los tipos de interés tan altos y todo esto, a la gente le cuesta obtener hipotecas para poder comprar casas, por lo cual ya ahí ya vamos mal, ¿vale? o Pues pagar las que ya y tienen. pagarlas ya ni te cuento, pero eso ya sería una crisis subprime, como ya la que ya vimos. Bueno, ya eso, No lo diga muy alto. así sí, a alguien ya, ostras, le da un dolor de cabeza por ahí, ¿no? Eh, por eso digo que no creo que lleguemos a esos extremos, pero sí que se ve ya un cierto agotamiento, ¿no? En ese sentido. La subida de tipos, por eso es tan importante hacer ese análisis que hemos hecho al principio, los tipos de interés, el coste del dinero. Claro, todo eso es muy importante porque afecta directamente a sectores, ¿eh? Y bueno, pero como digo, es parte del ciclo. Y entonces, bueno, para volver un poquito al tema central, el inmobiliario, pues de momento se ven cosas un poquito, o sea, se ven los nubarrones. Esto es como todo, primero se ve en el precio y en el gráfico y luego se traslada quizás a la economía real. ¿Lo has compartido para que lo veamos en los Sí, gráficos? sí, Vale, este es perfecto. el que estoy mostrando es el inmobiliario en Estados Unidos y luego está el inmobiliario en Europa, que es el EXI5, el ETF, ¿vale? Que tiene un gráfico pues también similar, ¿no? Bajista, débil, o sea que bueno, cuando vemos este tipo de gráficos hay que tener cuidadito, ¿vale? Sí, Vale. eso es. Ok. Y de los que te da por tu Y metodología, sí que luego, ahora sean interesantes sí, quizás para esta semana o esta semana. pues al final me gusta a mí hacer mucho el análisis de, bueno, ya que hemos hecho análisis de los tipos de interés, el coste de la deuda y todo esto, vemos cuáles son los perdedores, en este caso podría ser tecnología, valores pequeños y medianos, incluso inmobiliario. También hay ganadores, claro, está el energético, que es el clásico que, claro, ya todo el mundo lo ve y dice, joder, es que ya ha subido un 50%. Claro, bueno, pero si esto sigue así, claro que ya hay mucho decir. Si sigue así, lo normal es que siga subiendo, porque al final hay una cierta carestía, ¿no? Ahora más con la guerra, ¿no? Y todo esto, los precios pues se disparan, estas empresas aumentan sus beneficios, ¿no? Entonces, energía, a través del, pues por ejemplo, ETF, el XLE, tenemos el XH1, que es el oil and gas en Europa, pues también va muy bien. Tendríamos nombres concretos, pues Shell, Chevron, etcétera, pero bueno, para no irme mucho. Utilities, muy importante, servicios públicos, también es un sector clave defensivo de altos dividendos. El teleco también se puede usar, bueno, para protegerme. Pero si vamos también a aprovechar esa subida de precios, ¿no? De la inflación, el sector asegurador también es uno de los que se suele beneficiar, ¿vale? Por aquí, por ejemplo, pongo el KIE, que es el SPDR, SP500 Insurance, que bueno, que también está fuerte. Tampoco se salvan, o sea, decir, esto no quiere decir que se vayan a salvar de las caídas, pero bajan menos. Y eso es muy interesante de cara a protegernos. Entonces,
o hago liquidez y estoy fuera y me espero a que el ciclo de bajadas termine, o al menos voy a estar en los que bajen menos. Tenemos esas dos posibilidades. Hombre, la otra posibilidad es ponerme corto en un índice, pero me van a llamar malvado y entonces, Sí, bueno, sí, pues sobre todo desde el lo gobierno. voy a obviar. Dentro de los seguros, aunque es otro sector, pero el tema Sí. de los bancos, ¿cómo lo ves ahora? Los bancos, hay muchas expectativas que a través, ¿no? De la Pues, subida de de la tipos. subida de tipos les vaya a beneficiar, pero sin embargo ves el gráfico, por ejemplo, el SPDR Financial, el XLF, no va muy allá. Había uno que es había uno de bancos. En Europa van mejor que en Estados Unidos, eso sí. Ahora es que no me sale cuál era, pero bueno, mejor bancos que financieras, eso sí, o servicios financieros, pero no, a mí me está sorprendiendo, ¿eh? Yo esperaría o esperaba que funcionaran mejor y no lo están haciendo. Cuando pasa eso, mejor permanecer al margen. Y por último, uno también que te quería comentar, el sector de infraestructuras, ¿vale? Muy importante, muy interesante, está muy cerquita de máximos. Claro, ¿qué tiene? Empresas que precisamente transportan, ¿vale? Esas materias primas, o sea, sus clientes son aquellos que están ganando dinerito o que sus beneficios aumentan, ¿vale? Pues esas petroleras, esas mineras, etcétera. Entonces, a esos también les va a ir bien. Pues bueno, por ejemplo, aquí he puesto el TOLZ, que es un Process Global Infrastructure, que está en máximos. En Europa hay algunos más, también. O sea, no solo están en dólares, también están en euros. Llevaban un 2022 quizás muy laterales y ahí en pausa, y ahora, pues yo creo que pueden seguir aprovechando ese tirón de la energía. O sea que, cuidadito. Todo lo que hemos ido viendo entiendo que son ETFs. Sí, en Vale. este caso son ETFs. Podríamos ver, lo que pasa es que tendría que buscarlo, los índices. De cada uno de ellos. Claro, hay índices al contado, ¿vale? De estos que incluyen a pues 20, 30, 40, 50 acciones, ¿vale? O sea que lo que pasa es que si te coges el ETF que lo replica, vas a obtener el mismo gráfico prácticamente, ¿vale? Sí, sí. Pero bueno, también podríamos hacer esa búsqueda con los índices. Nos queda apenas un minuto Sí. y hoy me gustaría hacerte una pregunta. Dime. Entiendo que cuando tú vas a invertir, aquí estás viendo el sector, a lo mejor utilizas el ETF y luego lo que buscas es dentro del ETF, esa empresa dentro del ETF que a lo mejor te puede gustar. Pero, Sí. pero no va exactamente por ahí la pregunta. La pregunta es, si esa empresa que tú has seleccionado luego tiene dividendo, Sí. ¿para ti es un plus o no? Pues para mí no es un plus porque normalmente los dividendos hay que pagar las retenciones, que en muchas ocasiones pagas allí y pagas aquí. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que el precio corrige ese dividendo. Si te dan 50 céntimos, pues la acción baja 50 céntimos clavado. A veces baja un poquito más, un poquito menos, pero... Y claro, de esos 50, ¿qué te quedan para ti? ¿25? Pues es que al final me penaliza que tenga un dividendo alto. Yo prefiero que lo reinvierta, ¿vale? Pero bueno, hay gente que es al revés, ¿no? Yo tengo valores o acciones para hacerme una renta. Esa es la otra. Claro, entonces voy buscando que me dé un dividendo alto. Y si encima cotiza en países donde no me retienen o puedo hacer la devolución, ¿vale? Entonces a mí me compensa. Tengo una renta y encima tengo un valor que, bueno, pues que como va subiendo y el beneficio tal, el dividendo va subiendo, pues fenomenal. Vale, es una forma de invertir. Yo, particularmente, como yo no voy a eso, no voy a crear una renta, sino voy a comprar y a vender, comprar más abajo, vender más arriba, se intenta, ¿vale? Pues a mí eso me penaliza, digamos, a mí no me viene bien. Yo entiendo que el que tenga vocación de quedarse ahí 10 años, 20 años cobrando el dividendo... Sí, es otra cosa. Estupendo, eso es. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Javier. Nada. Como siempre, antes de irnos, si quieres, dinos dónde te pueden encontrar para que te puedan preguntar, contratar, ese tipo de cosas. Sí, pueden encontrarme en mi perfil de Twitter, en @JavierAlfayate, todo seguido, con Y. Bien, también gestiono el fondo GPM Gestión Global y GPM Tendencias Internacional, lo creamos hace poquito. Y bueno, y aplicamos estas estrategias que comento, pues de buscar los mejores sectores, las mejores acciones, intentar cubrirnos cuando la cosa va un poquito complicada. Y bueno, pues al final lo que nos permite es ganar un poquito más que la categoría, que el índice, que es lo complicado y es por lo que me pagan, vaya. Perfecto, pues muchas gracias, Javier. Gracias. Vamos a hacer un descanso y ahora volvemos.